La labor de un profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje es una de las más loables y desinteresadas. Juan Díaz de la Torre, desde sus inicios, supo llevar a cabo esta encomienda de manera ejemplar. Con mano firme y determinante, se involucró en los intereses del profesorado, lo que le ganó el cariño y el respeto de la gente que lo rodea. Hoy, Juan Díaz de la Torre dirige los destinos del sindicato más grande del país. Acompáñeme a conocerlo. Juan Díaz de la Torre es originario de Jalisco y desde muy joven mostró gran interés por impartir clases. Se graduó en 1973 como profesor en la Escuela Normal de Jalisco como licenciado en Educación Media. Entre 1973 y 1989 fue maestro de grupo en escuelas primarias y secundarias de Jalisco. En 1983 estudió un posgrado en la Escuela Normal Superior de Nayarit, obteniendo una maestría y posteriormente el doctorado en Pedagogía. Dentro de la administración pública, ocupó el cargo de subdelegado de Participación Ciudadana en Coyoacán, en el Distrito Federal. En 2005, cuando el Partido Nueva Alianza obtuvo su registro, Juan Díaz fue designado secretario general de la organización hasta que fue sustituido por Jorge Kawashi. Sus bases docentes y políticas fueron de gran ayuda para ganarse la confianza de la entonces dirigente sindical Elba Ester Gordillo y llegar a la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 2011. A partir de 2013 asumió la dirigencia nacional del sindicato. Y pues, como dicen los indígenas, ¿no? Yo tengo los pies muy firmes en el suelo y sé perfectamente dónde estoy parado y lo que tengo que hacer. Entonces, pero con convicción, con emoción, eso no puede quedar fuera. Nació rodeado de condiciones precarias en una comunidad humilde llamada Huejuquilla el Alto, en la región norte del estado de Jalisco. Aunque su vida se desarrolló en Guadalajara, la marginalidad que vio en sus primeros años de vida lo sensibilizaron desde muy joven para desempeñarse con actitud aspiracional y con la mirada puesta en lo más alto. Egresó de la Escuela Normal de Jalisco. En sus inicios, dio clases en escuelas primarias y secundarias del estado durante 16 años. Mi familia, tanto por parte de mi madre como mi padre, son de la población de Huejuquilla el Alto, que es el norte extremo del estado de Jalisco, que literalmente es zona huichola. Ese pueblo está enclavado en la parte donde prácticamente se conjugan, conviven los huicholes y el resto de la población. Ahí nací. Yo soy de esa población junto con otros dos de mis hermanos, los mayores. El que sigue de mí hacia arriba también estudió para maestro. Y después de haber nacido yo ahí, nos mudamos a Guadalajara. Y ahí nacieron el resto de mis hermanos. Y la razón, para bien o para mal, el asunto es que no tuvimos ya luego oportunidad de regresar. Yo regresé como a los 25 años a conocer cómo era el pueblo y al lugar donde había nacido. Y luego, cuando fui dirigente de los maestros de Jalisco del 2000 al 2003, también tuve oportunidad de regresar al pueblo a una reunión de trabajo con los maestros y a la zona norte del estado, ¿no? Entonces, pues lamentablemente no tengo recuerdos, pero al final, como se dice, ahí está mi ombligo y yo aspiro, creo que es la primera vez que lo voy a decir, se me hace que a mis hijos se los he dicho, que cuando muera ahí quiero que lleven mis cenizas, a pesar de no tener ninguna relación en toda esta vida, ¿no? Nos asentamos en una colonia, pues una colonia, si no marginada, tampoco de clase media, una colonia. Mi padre ya murió, él era ebanista, es decir, era el que trabajaba todo este asunto de la madera. Entonces, compramos una casa modesta, a partir de que cuando emigramos, mi padre vendieron las tierras que tenían allá, los animales, de lo que vive la gente allá, y con eso compraron una casa modesta y pues ahí empezamos yo particularmente la escuela primaria. Debo decir algo muy importante,
para mí. Por eso tengo estas dos fotos ahí, la de aquel maestro que parece que inclusive que está oficiando, que me parece extraordinaria, la expresión del niño, y esta, que los niños están presumiendo sus libros de texto. Cuando yo ingresé a la escuela primaria, ese año nació el programa de libros de texto gratuito. Entonces yo soy de esa generación. Yo soy afortunado porque al llegar a la escuela en primer año, fui los primeros mexicanos que recibieron estos libros. Y así lo pasé. En esa escuela primaria, luego a la secundaria, ya en uno de los barrios más antiguos de Guadalajara, que es el barrio de Analco. Mi escuela secundaria está en ese barrio, ahí donde hizo esa explosión. Ahí estuve 3 años, una escuela que operaba lo que anteriormente fue pues una parte de la iglesia de Analco. Entonces una escuela muy bonita, muy sólida. Ahí conocí mis primeros maestros que ya recuerdo con mucha claridad por lo imponente, lo sabio que yo los veía, lo grandiosos. Y yo, cuando estudié todavía la secundaria, había muchachos estudiando secundaria muy grandes de edad, 18, 19, 20 años. Entonces yo llegué a la secundaria a los 12 años, así que era una cosa así, un niño, y era muy difícil convivir con muchachos muy grandes, ¿no? Entonces yo los veía, la verdad, como algo muy grande. Su experiencia frente al grupo lo convirtieron en un profesor cercano a las necesidades y obligaciones de su tarea, aun cuando las condiciones, métodos de enseñanza, escuelas y los maestros han cambiado en los últimos años. Bueno, la verdad es de que se ha modificado mucho, ¿no? Muchos maestros siguen siendo eso, siguen siendo factor de dirección, de liderazgo, de influencia en las comunidades. Muchos otros no. Entre otras cosas, yo diría quizá 2 aspectos. Uno, como el reto era el reto de la cobertura, entonces la tasa de crecimiento era tan bárbaro, hasta 1974 era de 6.2 hijos por familia. Entonces, dar cobertura, dar un lugar en una escuela era un reto y un desafío extraordinario. Entonces, se abrieron las normales. Luego, el maestro tuvo necesidad de afirmarse económicamente e iba a las comunidades, pero 1 o 2 años o en cuanto pudiera, y regresarse a las zonas urbanas donde encontraba su propio desarrollo. Entonces se desvinculó una gran parte de los maestros de la comunidad y luego tuvo necesidad de tener otro trabajo. Entonces los maestros que alcanzamos doble plaza y que teníamos que trabajar en un turno aquí y otro turno en otro lugar, te vas alejando de ese contacto de la comunidad, y esa es quizá 2 de las partes más importantes. Sin embargo, hay muchos maestros que siguen siendo rectores de la comunidad, orientadores. Con una elección de 259 votos a favor de los 260 consejeros del CENTE, Juan Díaz de la Torre asumió la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores en 2013. Un pilar fundamental para el desarrollo del ser humano es la orientación que recibe durante su formación. De ahí la importancia que tienen los maestros al proporcionar conocimientos, valores y normas que se aplicarán a lo largo de la vida. La vocación docente que se forjó en la Normal ha sido su mejor herramienta para ayudar a perfeccionar el sistema educativo nacional en el cargo que hoy ocupa. Tuve el privilegio de tener maestros en la Normal de Jalisco extraordinarios, comprometidos, capaces, amorosos, con una vocación extraordinaria. Sin embargo, debo decir que no fui un alumno brillante en términos académicos, pero sí perseverante. Permanecer, me distraía mucho en el deporte precisamente. Desde el primer año estuve en las selecciones de los alumnos. Éramos algunos amigos y yo, muy queridos por
por los viejos maestros, por la propia dirección de la escuela. No participé ahí en la política. En la normal, mi mundo era o las clases o el deporte. Cuando egresé de la normal, tuve la posibilidad y me dieron una plaza ahí mismo, en Guadalajara, en Tlaquepaque, que es la zona metropolitana, ¿no? Y ahí estaba ya, trabajando. Pero yo quise, yo lo presumo porque es una decisión que marcó mi vida. Dije, yo quiero ir al medio rural, a pesar de que había estudiado en una escuela urbana. Me asignaron a la región cañera de Jalisco, Etzatlán, Agualulco, Ameca, todos esos rumbos, los Tala, estuve varios años por allá. Me fui y ahí fue lo que creo fundamentalmente marcó mi vida. Primero porque empecé a leer. Empecé a leer literalmente, al grado que durante muchos años a lo único que me dediqué, aún sin participar en la política, mi pasión era la lectura, la lectura, la lectura, la lectura, la lectura. Pero la comunidad, el contexto donde desarrollaba esos primeros años de mi trabajo, te metes con la comunidad, con los padres, la marginación, la desesperanza, los niños. Entonces es imposible que no le des un giro a tu percepción. Ahí creo que es la parte en la que tomo contacto con el sindicato, porque desde entonces el sindicato o los dirigentes de ahí, de esa zona sindical, de esas delegaciones sindicales, pues nos convocaban a informarnos, a decirnos, o a los eventos deportivos, que es donde yo fui por primera ocasión, y luego a participar en las campañas políticas, a ayudarle a algún candidato, maestro que estaba luchando por alguna diputación, y ayudarle. Trabajaba en la mañana en una primaria, en la tarde en otra, y a las 6:30, a las 6:45 entraba a la normal superior. Salíamos a las 10:30 de la noche. A esa hora me iba con mi novia. Me iba con mi novia a las 11, 11:30, llegaba a mi casa a las 12 y a las 5:30 de la mañana y ya estaba así toda la vida. Todo el día. Pero pues en esa época tienes mucha energía y mucha... Entonces, al elegirme dirigente sindical de mi escuela, irremediablemente se vino la renovación de la dirigencia delegacional, que es decir, ser el dirigente de una zona. Y ahí, pues mis compañeros de la escuela dijeron que yo lo había hecho bien y que querían que yo fuera el secretario general. Y empezaron a hablar con los maestros de otras escuelas. Contendimos 3 compañeros. Uno que era el candidato de la inspectora escolar, otro compañero que éramos conocidos y yo. Y gané. Gané y pues puede decir que fue la primera ocasión que me presenté a una elección, la gané. Y eso terminó entonces sí ya de orientarme hacia otro sentido porque empecé a faltar a la escuela, por ejemplo. Era otra la responsabilidad, tenía que atender varias escuelas, eran como 5 por ahí por los Colomos, eran varias escuelas, unos 180, 200 maestros. En 1989 se registró el movimiento magisterial más grande e importante en toda la historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que marcó el cambio en el rumbo de varios profesores, entre ellos Juan Díaz de la Torre. Había 600,000 maestros en la calle. Entonces la inconformidad, el desajuste era bárbaro. Y entonces, al llegar la maestra Elbester Gordillo a la Secretaría General del Sindicato, un jalisciense que estaba acá en México, que había sido secretario general de mi sección, que es el profesor Tomás Vázquez Vigil, que también fue secretario general del sindicato luego, él era uno de los actores o de los operadores políticos, dirigente nacional del sindicato. Entonces solicitó en Jalisco que pudieran ayudarle 4 o 5 compañeros para ir a las entidades. Entonces a mí me pidieron, me dijeron que si podía ir 15 días a Guerrero. Y dije que sí. Pues se hicieron como un año. Y de ahí a Aguascalientes, y de ahí a Baja California, de ahí a Campeche, de ahí a... Entonces anduve todos esos años
trabajando, operando, colaborando en el sindicato prácticamente en todo el país. Me retiré de Jalisco. Como consecuencia lógica, una de las consecuencias es, pues, mi familia se desestabilizó y me tuve que divorciar, porque pues vivía yo prácticamente viajando toda la vida, ¿no? Pero me nutrió más porque conocí al magisterio, conocí el país y me fui formando. Pero ya no era dirigente. Para ser dirigente nacional era muy difícil que en esas cosas, que en esos niveles que yo estaba me hicieran dirigente nacional. Pero cuando se vino la sucesión o la renovación de la dirigencia en el año 2000, yo era secretario particular del secretario general del sindicato, de Tomás Vázquez Vigil. Y él me preguntó que si yo tenía intención o deseo de ser el secretario general de Jalisco. Le digo, pues sí, es una aspiración ser el dirigente de tu estado, pero no me lo planteaba yo como un imperativo, porque ya había conocido el escenario nacional y se me hacía un poco así como regresar a algo, ¿no? Sin embargo, me hizo una reflexión de que valorara que necesitaba yo pasar por ese espacio, porque es un espacio estratégico de conducción. Entonces se vino el proceso de cambio y por supuesto pues surgieron candidaturas en Jalisco y la mía, entre otras, a pesar de que estaba fuera físicamente del estado, pero haciendo trabajo sindical para el sindicato y para el estado en particular. Y pues había 3, 4 candidatos y afortunadamente al final en estos ejercicios que se hacen de que prevalezca la unidad, construir un consenso y que no quede dividida la sección en la elección, se dio en mi caso. Se dieron algunos de los compañeros que aspiraban a ser también, no se fracturó la sección, fuimos a un congreso, me eligieron los delegados y cumplí esa responsabilidad. El Congreso Nacional, en donde fue electa la maestra Elvester, ya no como secretaria general, sino como presidenta del sindicato, ahí me nombraron en un cargo, fue en Tonatico, en el Estado de México. Pero la verdad yo no aspiraba a regresar al Nacional, ya había sido secretario general de mi sección y me quedé en Guadalajara. Como 3 meses después, un día me habló la maestra Elvester y me dijo, ¿dónde estás, Juan? Pues en mi estado, maestra. No, necesito que te vengas a ayudarme acá. Le dije, la verdad no, maestra. Mire, me siento realizado porque la oportunidad que tuve de ser el dirigente de la sección extraordinaria. 2, quisiera irme a estudiar al extranjero. Eso sí quiero y si usted me puede ayudar, me gustaría mucho. O tercero, aclaro que no es que le esté diciendo que no tengo para comer mañana, pero no tengo dinero. Entonces, en mi periodo de secretario general de Jalisco, pues hace relaciones. Entonces, algunos empresarios me ofrecían, vente al sector privado para que hagas dinero, ¿cómo se hace? Entonces le dije, o me voy a ir al sector privado que me ofrecen algunos empresarios el que yo pueda explorar por ahí, o al extranjero, o me quedo aquí. No, ¿qué sector empresarial ni qué nada? Te necesito aquí, el sindicato te necesita. Dice, y eventualmente pues vemos si hay posibilidad de darte alguna beca que vayas al extranjero. Pero vente. No, la verdad no. Pero bueno, ven para que platiquemos. Vine, platicamos. Ya no regresé porque me incorporé a uno de los colegiados. Y pues me reincorporé al vértigo de todos los días, ¿no? Y entonces sí, ya no hubo forma de... No lo digo como un sacrificio, pero esos planes que yo tenía, pues ya ni al extranjero estudiar, ni hacer dinero al sector empresarial, Entonces retomé mi carrera sindical, me incorporaron al Colegiado Nacional de Administración y Finanzas, junto con otros 4 compañeros, y luego cuando el profesor Rafael Ochoa, que ya era el secretario general y senador de la República, se fue al Senado,
Entonces en un Consejo Nacional me propusieron y se reestructuró, no solo fui yo, se reestructuró el Comité Ejecutivo Nacional y me eligieron secretario general ahí. Como presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre ha reiterado su respaldo a la reforma educativa para impulsar el desarrollo de México. El trabajo que realiza Juan Díaz de la Torre por los profesores es invaluable. Solo basta un rápido recorrido a sus actividades para observar su trascendente labor. Sus bases docentes y políticas fueron de gran ayuda para ganarse la confianza de la entonces dirigente sindical, Elba Ester Gordillo. Se dice que la lideresa sindical pensaba que si por alguna razón dejaba el cargo, Díaz de la Torre sería el indicado para mantener la unidad entre los agremiados. Cuando usted la trata, usted como dirigente, ¿usted se imaginaba que la iba a relevar? Jamás. No, eso. No. Yo me he dedicado a servir a mis compañeros, entonces jamás digo cumplir. Siempre he sido responsable. Cada tarea que se me encomienda la hago, la cumplo, la desarrollo y tengo ese compromiso. No, jamás. Ni siquiera cuando fui electo secretario general. Y bueno, pues es una coyuntura, qué privilegio, pero mucho menos, y lo digo también puntual, que hubiera propiciado yo algunas cosas para que se den. Hacer mi trabajo, hacerlo bien, a la primera, siempre. Esa es la calidad total. Como presidente del sindicato, usted ha reiterado en varias ocasiones su respaldo a la reforma educativa. En eso no hay titubeos. Como educador y como presidente del Congreso, ¿cómo avisora usted el futuro de la educación en México? Mi convicción personal e institucional, porque yo soy un profesor. Yo soy un profesor. Entonces, sé de lo que hablo en ese sentido. Toda la modificación del marco legal y toda la expectativa que generó en la sociedad la transformación del sistema educativo es muy alta. Y yo como mexicano, nos conocemos los mexicanos, si la reforma educativa no va generando resultados que correspondan a esa gran expectativa, habría un desencanto, frustración, como somos los mexicanos, de decir no sirve nada, ya se acabó todo. Entonces, yo no solo es mi convicción personal, tenemos que hacer todos lo que haya que hacer para que la reforma alcance sus objetivos, porque si no, la desesperanza, ya no digamos el que no se cumplan los objetivos para vincularlo a los procesos de desarrollo económico, de abatir las tasas, que los indicadores educativos se transformen, no. El escenario social, la desesperanza, y yo soy un optimista y como profesor, y hoy, decía usted al inicio, no sé si se dirige a una parte de la política de aquí, pero tener esta responsabilidad que hoy ostento, por supuesto, es delicado y tengo claridad, claridad meridiana de que esto es lo que hay que hacer. Y afortunadamente ahí vamos. Ahora, la sociedad también debe entender que los procesos educativos son eso, procesos. No es, por decreto no va a llegar la calidad. Ni porque evaluemos nada más a los maestros y aquí están los 23 reprobados, no es así. Es incorporar todos los aspectos, por supuesto profesionalizar a los maestros, acompañarlos, comprometerlos. Es un mundo de cosas, pero yo digo, mis compañeros maestros y maestros están puestos, los maestros están puestos, no es que no quieren ser lastimados, los maestros se sienten agraviados de cosas que suceden, de que se les señala como que somos los malos de la película. Claro, también hay, como en todos los sectores, buenos y malos. El sindicato particularmente requiere, y en eso estoy trabajando, esa es mi tarea, también requiere el sindicato modificar la percepción que se tiene del mismo. Y eso tiene que ser acreditar nuestra conducta personal y colectiva y hablarles de frente a los maestros. Y lo que no se puede decir, no se puede, se acabó eso, señor. Esa es mi convicción. Y más porque después de esto no aspiro a nada más que retirarme. Yo estoy aquí cumpliendo una responsabilidad, no es algo que esté paseando el ego, en absoluto. En cuanto a él concluya mi gestión,
Soy un apasionado. Si yo no tuviera la pasión, la convicción, la emoción de estar aquí, mis compañeros que me acompañan en la dirigencia saben que eso. Si no eres un apasionado, un convencido de todo esto que está en nuestras manos, no tendría lugar, ¿no? Yo lo soy así, y claro, no soy un adolescente, yo tengo 60 años de edad y como dicen los indígenas, ¿no? Yo tengo los pies muy firmes en el suelo y sé perfectamente dónde estoy parado y lo que tengo que hacer. Entonces, pero con convicción, con emoción, eso no puede quedar fuera. Para Juan Díaz de la Torre, su prioridad es la enseñanza de calidad y la reforma educativa es el primer paso para cambiarle el rostro a la educación en el país, por lo que el sindicato a su cargo trabaja al servicio de los mexicanos. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión, donde conoceremos, en corto, a otro mexicano que está moviendo a México.